querida iglesia. Tengo que pararme aquí, soy indisciplinado en los movimientos porque soy ansioso. Oye, buenos días, es un agrado compartir con ustedes la oración. Cuando cantamos aleluya es una palabra gloriosa, alabado sea Jehová. Y quienes están graduados en la eternidad, como nuestras familias o las personas a las que les hemos presentado a Cristo, ya están cantando aleluya. Pero no solo cantaremos aleluya en la eternidad y graduados en la gloria de Dios con sus ángeles, sino que también cantaremos aleluya en medio de todas nuestras dificultades, reconociendo, como dice esa palabra, que el único que pudo haber hecho eso es la gloria de Cristo. Por eso alabado sea Jehová. Es una palabra de autoridad gloriosa, bíblica, pero que su significado es trascendental y reconoce que el único origen de esa gloria es nuestro Señor. Así que, aleluya, por eso quiero compartir con ustedes en Josué capítulo 1. No se preocupen que ya tuve mi primera predicación, no es una predicación, Josué, pero para irnos acostumbrando, querida iglesia, Josué capítulo 1, desde el versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, Shalom, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, Shalom, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente otras versiones dicen esfuérzate y ten coraje. Y ten coraje. Querida iglesia, cuando Dios nos da una visión, es el Señor que se encargará de la provisión. Así que si Dios te ha dado una visión respecto a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, el Señor te está permitiendo en el interior tuyo soñar con algo, desear algo. Eso es lo que Dios instala en el espíritu de tu corazón, porque ahí habita Dios. El Espíritu de Dios habita ahí y Él media con nosotros ante el Padre. Entonces, si Dios te ha dado una visión para este periodo de tu vida o para la temporada en la que vas a entrar en tu vida, el Señor concederá la provisión también, el respaldo también para entrar en ella. Ahora dice aquí en esta parte, y lo único que quiero resaltar para entender antes de orar, es que no dice provisión para pagar el arriendo de tu tienda mientras está el pueblo en tránsito. No dice provisión para alimentar a los animales para que lleven las cosas mientras estamos en tránsito. Entiéndase hoy para la benzina. Señor, para el combustible. Señor, para mi hipoteca. Señor, para mi arriendo. Señor, para mi comida. Dios no está hablando de ese grado de visión, que si bien esa es una necesidad, Dios está hablando más allá, hasta donde ven tus ojos. Posesión, autoridad, propiedad. Entonces Dios está, nuestra necesidad y nuestra visión alcanzada por nuestra circunstancia, naturalmente está aquí, pero la visión de Dios está acá. La promesa de Dios está acá. Así que quienes tengan expectativas, les pido que oremos juntos, vamos a orar por nuestros motivos, pero con esa expectativa de propiedad, no solo de esa necesidad y esa contingencia, sino que esa expectativa de propiedad para decir, Señor, todo lo que están viendo nuestros ojos, aquello que me entregaste por visión, tú proveerás para mi necesidad hoy, porque el pueblo estaba en tránsito, pero vas a proveer para que yo y mi familia pueda llegar a esa tierra que tú prometiste. Amén. Padre, gracias por tu amor. Gracias porque en medio de cualquier circunstancia estamos congregados en tu iglesia, en tu casa.
y con expectativas, Señor, de lo que estás haciendo en nuestra vida, pero lo que este hecho, lo que estás haciendo hoy, nos va a conducir hacia el cumplimiento de tu promesa. Padre, con esa claridad, Señor, en tu palabra, oramos, Señor, por todos los independientes y por todos los trabajadores dependientes y por todos aquellos que se encuentran desempleados. Tú eres la provisión, pero no eres la provisión solo para nuestros animales, para nuestras familias, para nuestras tiendas. Eres la provisión para que nuestras generaciones habiten en la tierra que tú heredaste para ellas. Y eso significa propiedad, Padre. Eso significa, Señor, un sentido de propiedad. Así que, Padre, sobre todos aquellos que hoy en visión han venido a tu casa, Padre, y que día a día se levantan por trabajar o por creer en un trabajo, Señor, tu mano milagrosa, Señor, pueda responder, aferrados nosotros a la creencia de tu promesa, de tu palabra, porque esa es nuestra, nosotros somos de esa descendencia, Señor. Ellos han visto tu gloria y nosotros creemos y declaramos que veremos tu gloria una vez más. Oramos, Señor, por todos los motivos de nuestra iglesia, por las guerras en Israel, en Ucrania, porque tu misericordia, Señor, rodee, tu favor y tu gracia les rodee y cubra siempre a tu pueblo. Y Padre, porque en medio de esos conflictos, tú también levantes nuevas generaciones, nuevos líderes que lleven un mensaje de paz y de esperanza. Y tu mano poderosa, misericordiosa, que trasciende toda la existencia y la humanidad, Señor, pueda llevar esto a término. Ese es nuestro deseo, que es tu corazón, Señor, es preservar la vida y tener un encuentro contigo. Padre, oramos por nuestro país, por todo lo que ocurre y por lo que va a ocurrir, Señor, en meses, elecciones, declaraciones, Señor, bolsas que suben y que bajan. Tú tienes la mano, el control está sobre ti, Padre Celestial, y demuéstranos como lo has hecho hasta aquí, Señor, en estas transiciones y en estos cambios sociales, que tú tienes el control, que siempre vas a proveer y que siempre, Señor, vas a cuidarnos bajo tu gloriosa mano protectora. Oramos en el nombre de Jesús, con expectativas, creyendo tu palabra. Amén, amén. De Hebreos, capítulo número 6, verso 1 en adelante. Dice así las Escrituras. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando, dice otra vez, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, dice, y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Está diciendo, mira, esto es básico. Entender, conocer, esto es básico. Tenemos que ir más allá. Esto es solo la ABC, dice. Y de pronto uno a veces en la iglesia ve gente que no tiene muy claro el juicio eterno. Creen que es una mitología y creen que es parte de algo creado. No, es revelación de Dios. Así como hay gloria, así también hay castigo eterno. La maldad es lo que ha obligado a Dios a crear un lugar para todos aquellos que, ¿no es cierto?, no solamente hacen maldad, sino se complacen en ella. Hay un fin para eso que no lo pone la iglesia, no es de un pastor. Hay que hablarlo porque está en la Biblia y es parte del plan de Dios, ¿ya?, que no va a cambiar. Las sociedades cambian, las sociedades cada vez se van a volver más enemigas de la palabra, a tal punto que van a odiar a los cristianos, como hablábamos el domingo pasado, pero esa es la sociedad corrupta, por eso está corrompido, por eso está alejado de Dios, pero Dios no cambia su palabra. Lo que está malo ayer está malo hoy día. Para Dios robar es robar siempre. No es que antes tenía otro nombre, es lo mismo, no va a cambiar eso. Y por eso dice que hay que avanzar en los rudimentos, no hay que quedarnos en los rudimentos. Eso está diciendo. No podemos quedarnos en las primeras doctrinas, no podemos quedarnos entrampados ahí. Hay mucho más, dice. Y esto haremos, dice, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron, dice, iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero
y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué interesante ese binomio. Para los que por la fe, dice, y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hasta allí la palabra del Señor. Es imposible poder retraerse en el tiempo y no admirarse de la forma y de la manera en que hemos avanzado como sociedad, como mundo, en todas las cosas que uno podría llamar, ¿no es cierto?, sobre todo la tecnología, las nuevas tecnologías, pero también las nuevas formas de pensar. Cuesta imaginar hacia dónde nos va a llevar esto, porque en realidad no tenemos ninguna certeza, no hay un liderazgo mundial, no existe ya solo un lineamiento, porque las hegemonías políticas del mundo también cambiaron. Ya no existe solo un país dominante, como nos criamos cuando niños. Eso ya no existe. Y tenemos, ¿no es cierto?, multiplicidad de hegemonías, un poco en concordancia con lo que nos dice Apocalipsis, esta idea, ¿no es cierto?, de un dragón, esta idea de, ¿no es cierto?, una figura que emerge con varias cabezas, desaparecen una, aparecen otras, en fin, y que nos ayudan a entender que el mundo político mundial va a cambiar, y que es lo que estamos viendo, y que va a seguir cambiando y convulsionado, porque es parte de lo que es la historia que Dios quiere que haya en la tierra, y es lo que nos revela la Biblia. La Biblia habla de eso. Pero un aspecto importante de lo que dice la Biblia es cómo también interpreta, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo nuestro tiempo. Y sobre esto quiero profundizar en esta mañana y cómo esto también entra en conflicto con nuestra fe. Fíjense ustedes que un gran tema de hoy, una cuestión que es difícil manejar para todo el mundo, los gobiernos, las empresas, es la inmediatez. Si hay una cosa buena y mala de la tecnología, es la inmediatez. Buena, yo puedo saber de inmediato de una noticia, puedo estar en estado de alerta, puedo conocer rápidamente una situación, un accidente, por ejemplo, una ayuda, primer auxilio, una alerta bancaria, etc. La inmediatez tiene cosas muy buenas, nos ayudan a mejorar y de hecho han mejorado mucho nuestra calidad de vida. Antiguamente, ¿verdad?, antes de Internet, tú tenías que ir a, ¿no es cierto?, te enterabas de un problema bancario cuando tú ibas al banco. Tenías que ir al banco y ahí te decían: oiga, tenemos un problema con su cuenta. Hoy día tú haces una transacción y de inmediato te llega a tu celular que estás haciendo una transacción. Te dice que están usando tu tarjeta, te informa de inmediato en el acto. Entonces uno tiene la tranquilidad que está bien porque está ahí. Y si aparece un gasto que tú desconoces, entonces ahora ahí tú te pones en contacto. Ahora es al revés, tú te pones en contacto. La inmediatez ha cambiado eso. Pero también la inmediatez ha cambiado la forma
¿no es cierto?, de cómo el mundo percibe, pero también las nuevas generaciones comprenden la realidad. ¿Quién quiere esperar hoy día? ¿Qué valor tiene la meditación? ¿Qué valor tiene hoy día la espera? ¿Qué valor tiene la reflexión? Fíjense ustedes que incluso como país, nuestro país hace poco hizo noticia mundial porque está sacando horas de filosofía de los colegios, está sacando eso de los colegios, porque nos están diciendo que nuestros jóvenes no necesitan pensar. O sea, estamos entrando en una cosa extraña que va a tener consecuencias obviamente en las próximas generaciones, porque te vuelves cada vez más pragmático, cada vez te vuelves más pragmático, más alejado de la parte blanda y cada vez más alejado de lo concreto, la concreción por sobre la reflexión. La inmediatez, bienvenida. El problema está en que Dios no trabaja así. El problema está en que Dios no trabaja así. Entonces, tenemos una distorsión y muchas personas tienen un gran conflicto en su relación con Dios porque asumen que Dios es también como un computador gigante. Teclean y están esperando la respuesta instantánea. Y por lo tanto, evalúan a esa experiencia, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, yo le di una oportunidad a Dios, he escuchado yo mucho eso, es que yo le di una oportunidad una vez a Dios y no me contestó. Yo he escuchado eso, más de una vez. Es decir, de personas que aparentemente han tenido una apertura, pero que no lograron una respuesta, porque efectivamente esa apertura supuesta fue dada en un contexto en que requerían a Dios. No era una necesidad de búsqueda, sino que era un requerimiento, un téngase presente, oye, échame una mano acá, en el resto de la vida no te necesito. Entonces, la instantaneidad instrumentaliza la mirada, la conceptualización, pero también lo que hacen todos nosotros nos lleva por el lado contrario de cómo comprender a Dios. Y Hebreos lo que hace en este pasaje es ayudarnos a comprender que Dios no funciona en esa línea, no trabaja así. Y quiero dedicar con tiempo esto y quiero explicar por qué es grave y por qué puede destruir tu vida. Dice, mire, ustedes han recibido la palabra. Ustedes han tenido una experiencia con Dios. Es más, han tenido una manifestación de Dios en sus vidas. Han tenido una experiencia personal, pero también ustedes han tenido conocimiento, un almacenaje, un bagaje. Ustedes tienen un contenido de Dios adquirido. Y luego dice esto, el tema es que hay que seguir hacia la perfección. Es un permanente perfeccionarnos. No se estanca. Si tú estás estancado, eso es un mal síntoma. No se debería de estancar. El estancamiento es un mal síntoma. Dice que hay que avanzar. Pero luego dice esto. Y dice, ojo, dice, tengan cuidado, porque tenemos un segmento de personas, y lo hemos visto, y tenemos un grupo de personas que, como no han seguido, como no han caminado, como no han crecido, o si lo han hecho de forma equivocada, entonces estas personas, aún teniendo experiencias con Dios, finalmente han naufragado en la fe. Y por eso dice que aunque han conocido a Dios, se desviaron de Él. Lo alejaron de sus vidas, aunque aparentemente lo buscaban. Y por eso dice, ¿no es cierto?, los primeros versículos, no sea cosa que, habiéndonos deslizado, no alejemos de Él. Habiéndonos enfriado, nos distanciemos de Él. Y uno se pregunta, ¿cómo puede pasar esto a cada uno de nosotros? Recuerdo una vez una persona me dijo, pastor, no me di ni cuenta cuando yo ya estaba fuera de la iglesia, estaba fuera de todo, ya me había alejado de todo. Bautizado en agua, con la palabra, con tiempo, sin embargo, se alejó. Entonces, ¿por qué razón ocurre eso? Porque la lectura de la instantaneidad es una amenaza, es una real amenaza, es un código equivocado. Es imposible poder entender la vida si solo nos ponemos el cristal de la instantaneidad. No hay nada en nuestras vidas, prácticamente, que ocurra de forma instantánea, excepto el pensamiento.
El resto, todo es un proceso. Crecer es un proceso, madurar es un proceso, emprender es un proceso, desarrollarse es un proceso. El propio aprendizaje es un proceso, excepto los pensamientos. Y por eso que esta disociación entre cómo entendemos el mundo versus cómo opera Dios es lo que tenemos que aprender para que nunca naufraguemos o para que nunca nuestra fe se desprenda de nuestros corazones. Y miren ustedes cómo lo dice esta palabra maravillosa. Dice, dice, estas personas, teniendo la palabra, conociendo a Dios, nunca apreciaron el valor de la palabra. Solo se quedaron en lo superficial de arriba, solo se quedaron con el cliché, la frase bonita, solo se quedaron con el glamour, con la cosa bonita, social, personal, con que la música era buena, con que la persona era agradable, pero no hubo raíz. Y por eso dice Hebreo, por eso es que es tan importante esta segunda etapa, esta segunda palabra, esta segunda forma de entender esa relación con Dios. Dice que la primera está equivocada, pero luego dice, miren a Abraham. Miren a Abraham. Y quiero releer con ustedes en esta ocasión para poder explicarlo con detalle. Miren por favor del verso 13 en adelante. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te voy a multiplicar grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. De tal forma que la instantaneidad lo que hace es una distorsión de la obra del Señor. Dios no es un buzón de peticiones. Dios no es un SOS permanente porque si no, mañana me cierran la cuenta. Dios no es eso. Está equivocada la persona cuando mira a Dios desde esa óptica. ¿Quiere decir que Dios no responde a veces a eso? No. A veces su misericordia, porque Él es misericordioso, cubre aquello y responde. Pero Dios no es eso. Lo que este tremendo pasaje nos está diciendo es que es imposible poder alcanzar las promesas del Señor con una mirada de instantaneidad o manipulación o pensar que yo puedo poner a Dios en jaque para que cumpla sus promesas conmigo porque Él me lo dijo a mí, porque así no funciona. Lo que este pasaje sí dice es que una vez habiéndolo conocido a Él, habiendo disfrutado, dice, de los poderes del siglo venidero, ¿ya? Cuando escuchamos que Dios obró, respondió, su presencia, sus actos, las sanidades, cuando hablamos de las maravillas de Dios, estamos hablando del siglo venidero. En el Nuevo Testamento tenemos este gran cruce, esta gran realidad que no lo sabíamos antes de Jesucristo. Antes de Jesucristo solamente era este presente siglo malo. Pero cuando llega Jesucristo nos trae el reino y entonces a partir del Nuevo Testamento y a partir de Jesús tenemos el presente siglo malo, pero también el presente siglo venidero. Comenzó un siglo venidero con Él y que será pleno cuando el Señor gobierne sobre la tierra. Mientras eso no ocurra, está el conflicto entre estos dos siglos, entre estas dos realidades. Por un lado, la de este mundo decayente y por otro lado, la del reino del Señor. Por eso estamos acá. Por eso la iglesia existe. Nosotros somos la demostración de que eso es una realidad. No es que vamos contra el sentido, ¿no? Porque cuando uno dice que la iglesia va contra corriente, estamos diciendo en esa declaración algo que es falso. Estamos diciendo, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, el mundo, el siglo, la maldad es la que da la agenda y nosotros solamente vamos detrás de la agenda. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando llegue el fin de los tiempos, dice que el Señor ordenará todas las cosas y el Padre, ¿no es cierto?, le dará sentido a la historia y dice que sujetará todas las cosas bajo Jesucristo. De tal manera que vamos hacia allá. La pauta no la da el siglo malo, la pauta la ha dado siempre el Padre controla la historia. El libro de los Hechos dice que las ocasiones y los tiempos están en las manos de Dios. Por lo tanto, Dios tiene el control de eso. El asunto es que en el presente siglo malo, a mí las cosas me afectan. En el presente siglo malo, yo tengo que pagar una cuenta. En el presente siglo malo, yo tengo temas pendientes con Juanito, con Pedrito.
En el presente siglo malo, yo tengo temas pendientes de atrás, pues, con el papá, la mamá, etcétera. Hay una larga historia. Y tengo la promesa. Entonces, vivo en un ambiente que está contaminado, vivo en una realidad que está afectada, que cada vez es más difícil llevar el pan a la casa, que en vez de tener más desarrollo, tenemos menos desarrollo, y que algunos por ahí siguen pensando, ¿no es cierto?, que es muy bueno y le hace muy bien al país que hagamos lo que otros países hicieron y los llevó a la quiebra, y todavía vemos, ¿no es cierto?, gente que piensa de esa manera, y miren cómo estamos, ¿no es cierto?, porque es el presente siglo malo. Por eso. Pero también tenemos el siglo venidero. Y el siglo venidero son las promesas del Señor, es la revelación del reino, es la palabra. El problema está en que esa palabra está en un medio tóxico, contaminado. A veces me llega la palabra, pucha, pero yo en mi casa nunca escuché una buena cosa, pues siempre en mi casa hubo problemas, nunca hubo una ceremonia linda, nunca hubo una cena decente. Claro, porque tengo un pasado, tienes una historia. Alguien grabó mal, pero grabó en tu disco duro emocional. Entonces después descubre, la palabra te enseña, te muestra que hay una forma distinta de hacer las cosas. Y tal como dijo Jesús, aún ustedes siendo malos les quieren dar cosas buenas a tu hijo. Y tú te dices, te propones cuando conoces a Dios, que es lo que hacemos todos nosotros, yo no quiero que la historia horrible que me tocó, personal, familiar o la que tú quieras, le pase a mi hijo, a mi hija. Y ahora trabajas con la palabra para cambiar eso. ¿Por qué? Porque está el conflicto entre el presente siglo malo, pero también el siglo venidero. Querida iglesia, por eso que es un error la inmediatez. Es un error pensar, es un error esperar, es un error creer, diseñar una estrategia de fe basada justamente en este gran problema. Porque Dios no opera así. Dios opera sobre otra estructura, la revelación de la palabra. Y Hebreos está revelándonos, nos está mostrando cómo opera Dios. Y miren ustedes el ejemplo que nos da. Y nos dice, miren, por eso está Abraham en su Biblia. Hizo dos cosas. Creyó y tuvo paciencia. Creyó, mantuvo su fe. Y se mantuvo en esa fe. Paciencia, se mantuvo, parejo, no tuvo altos y bajos, se mantuvo. Durante este tiempo hemos podido ver respuestas en muchos de ustedes, pero también en otras personas con las que hemos trabajado, de cosas que se trabajaron 10, 15, 20 años atrás. Y que hoy recién, después de 15, 20 años atrás, estamos viendo esas respuestas. Y las personas han vuelto a tener, a disfrutar o a poder estar en un ambiente personal, conyugal o familiar de una relativa quietud o paz después de una tormentosa historia. Porque hubo uno que creyó a Dios, que oró y esperó hasta que Dios respondió. La inmediatez lo único que hace es engañarte y hacerte pensar que Dios está a tu servicio. Y Dios no está a nuestro servicio. Dios nos creó para que nosotros estemos a su servicio. Es al revés. Dios no está disponible a mi requerimiento. Dios quiere que yo esté disponible a sus requerimientos. Es exactamente al revés. Con Dios, la única inmediatez que sirve es la de la obediencia. Te lo mostró, te lo reveló, hazlo. Lo comprendiste, hazlo, pónelo por obra y Dios te va a bendecir. Vas a alcanzar su bendición. La promesa de Dios es que si yo creo a su palabra, se me revela su palabra, pero mantengo su palabra en mi corazón en forma inquebrantable, el Señor a mí me promete, y por eso le juró a Abraham por sí mismo, dice el autor, porque no encontró otro mayor, y dice que juró
por sí mismo. Y eso es verdad. Uno lee la promesa y le prometió y le dijo, yo haré una descendencia grande, te prosperaré, te bendeciré. Y luego dice esto, lo juró por sí mismo. Así que lo que Dios te prometa, lo que Dios te hable, te va a llegar. Te va a llegar. Aunque el sistema, aunque la razón, la finanza, aunque la historia diga lo contrario, aunque el presente siglo malo esté todo destruido en ti, te va a llegar. Pero no te va a llegar porque eres bueno, no te va a llegar porque tú haces las cosas bien, te va a llegar porque Él lo prometió. La promesa de Dios no está afecta, afortunadamente, a mí, no depende de mí. La promesa de Dios depende de Él mismo, de su propia palabra. Fíjense que la promesa de Dios es que Dios va a redimir a Israel. Lo que ustedes escuchan, Dios va a redimir a Israel. Y hoy día, parte del engaño que hay y de lo que se va a profundizar, esto lo vamos a ver en la medida que se acerque, ¿no es cierto?, el fin, vamos a ver al judaísmo florecer. Ustedes van a volver a ver esto. ¿Ya? Y hay algunos por ahí que creen que si cantamos en hebreo todavía es más espiritual y bla, 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 bla. Pongamos las cosas en su lugar. La Biblia dice en Apocalipsis, cuando se refiere a la sinagoga, al lugar más sagrado del judaísmo, dice de la sinagoga, sinagoga de Satanás. No habla bien de la sinagoga. Jesús nunca dijo que la iglesia, su esposa, Jesús nunca dijo que la esposa del Cordero era Israel. Jesús dijo que la esposa del Cordero es la iglesia. Eso dice nuestra Biblia. De tal manera que la niña bonita de la historia no es Israel, la niña bonita de la historia es la iglesia. Lo que ocurre es que Dios le prometió algo a Abraham y lo va a cumplir, que es distinto. Él es fiel a su promesa y Dios lo va a cumplir, pero esperen un poco. Israel la va a pasar mal. Fíjense que el relato bíblico enseña que Israel va a ser odiado de todo el mundo. Se le van a caer todos los aliados. Y llega a tal punto que va a tener que huir de su lugar, va a tener que salir de donde están. Y van a huir hasta el Sinaí. Y la Biblia dice, el relato, y dice que cuando estén en el Sinaí, dice que ese monte se va a abrir. Y efectivamente hay estudios geológicos, no lo digo yo, hay estudios geológicos en que hay una fractura. El Sinaí tiene una fractura, está quebrado. Dice que se va a abrir. Y dice que cuando se abra el monte Sinaí, aparecerá Cristo crucificado. Y ese día los judíos por primera vez van a entender su gran pecado y se van a arrepentir. Y es el momento en que Dios redime a Israel como nación. De tal forma que Dios va a cumplir su promesa. Pero eso no significa que porque Dios cumpla su promesa, Israel lo ha hecho bien. Y muchas veces nosotros también somos como Israel. Nos equivocamos, nos demoramos, tropezamos con nuestras propias cabezas, tropezamos a veces con la inmediatez, porque bueno, le queremos ayudar a Dios, queremos echarle una mano, tal vez va por aquí la cosa, y cometemos errores. Pero este hermoso pasaje dice que a pesar de ese error, la promesa no se basa en nuestras propias capacidades. La promesa se basa en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Por eso es que Dios no trabaja en la inmediatez. Dios trabaja en la paciencia del tiempo. Y por eso dice, si lo mantengo firme y no cambio, a pesar de que las fuerzas me flaqueen, y a veces flaquean, y a veces las canillas se doblan, pero si mantienes la promesa de Dios en alto, te va a alcanzar. Y por eso dice, a Abraham lo alcanzó, aunque también flaqueó, pero lo alcanzó y le llegó. Así trabaja Dios. Querida iglesia, la mayoría de las cosas que Dios te responde, la mayoría de las cosas con las cuales vas a poder disfrutar los poderes del siglo venidero, no son oraciones instantáneas. La mayoría de esas oraciones son las que están permanentemente delante del trono de Dios. Por eso que es tan importante que las cosas que están guardadas, cargadas en tu corazón, bien dice el apóstol, por ningún motivo guarden esas cosas en sus corazones. Dice, preséntenlas a Dios. No tenemos que guardar ni cargar.
No tenemos que achacarnos. No tienes que andar con la cara de pescado o de caballo o lo que tú quieras. No necesitas dar lástima. Lo que tú necesitas es tomar la carga, traducirla en oración y llevarla a su presencia. Pero saber la palabra, conocer la promesa de Dios en su palabra. Tienes que aprender a conocerla. Años atrás me recuerdo con una persona cuando hablábamos de esto y me contaba la historia triste y dura de sus hijos. Entonces conversábamos su palabra y él aprendió la palabra y la promesa de Dios. Dice que él hará volver el corazón de los hijos a los padres. Y lo creyó. Y trabajó, aunque hubo episodios en que ese hijo, esa hija lo odiaba. Pero mientras se mantuvo en esa palabra, Dios cumplió esa promesa. Hoy día disfruta de ese hogar, disfruta de eso que no pudo durante años, porque Dios cumple su palabra. Así trabaja Dios. De tal manera que cuando tú inviertes tiempo, cuando tú estás en su presencia, aunque tus emociones te digan algo distinto, cuando tú inviertes tiempo en la presencia de Dios, aunque el mercado dice otra cosa, pero si Dios te dijo algo, Dios te va a bendecir. No te preocupes. Le dijo a los hebreos que los iba a sacar de Egipto y se encontraron con el mar. No importa, pasaron igual, porque no se trata de la lógica y no se trata de mi cálculo, se trata de la promesa de Dios. Pero para alcanzarlo, la dupla es simple: creer y paciencia. Mantener, consistencia. No significa que yo lo mantengo siempre fuerte, significa que yo lo mantengo a pesar de que a veces mis propias fuerzas decaigan. Pero Señor, sobre eso yo te creo. Esa es la fe que finalmente agrada al Señor. Querida iglesia, quisiera invitarte en esta mañana a poder desintoxicarnos de la inmediatez, a poder comprender que ir a su presencia solo porque hay una necesidad puntual es un error. Que acudir a Dios solo porque algo nos aqueja es un error. Que tenemos que aprender que estar en su presencia, llevar nuestras cargas, vaciarlas, es una forma de vida, es un estilo de vida que con el tiempo iremos viendo la mano del Señor y cómo sus respuestas y cómo sus promesas siempre llegan, siempre llegan. Aunque en el minuto parece ser que todo anda mal, que todo anda mal. Nunca vamos a olvidar, con Cristina nos tocó una escena familiar muy compleja, adverso, con una persona practicando las tinieblas, instalado en la casa de mi suegro y con una negativa que era arreglar las cosas y con un montón de problemas inimaginables. Y llegó un momento en que no se podía mover nada y dijimos: ya, Señor, no vamos a mover lo que tú no quieres que movamos, así que no lo vamos a mover. Y no lo movimos. Le creímos al Señor y comenzamos solamente a orar y decir: Señor, te tienes que mover tú. Eso hicimos. Después de unos par de meses nos olvidamos y dejamos de orar porque ya estábamos en la paz del Señor. No estaba resuelto nada, solo que nosotros ya teníamos la paz del Señor. Pero el problema seguía en el presente siglo malo, seguía todo igual o peor. Vino la pandemia, y Dios se encargó en esa pandemia de darnos una salida. Cuando volvimos de nuevo a enfrentar el asunto, la respuesta estaba lista, no tuvimos que hacer nada. La persona nos dijo así, me dijo así: ¿sabe? Me dijo la persona que hagamos todo lo que usted dice que hay que hacer. Yo no lo podía creer, porque después que Dios nos responde somos incrédulos, ¿no? Y le volví a preguntar, pero no, me dijo que todo lo que usted va a hacer, que lo hagamos, que terminemos con esto ya. Querida iglesia, vivir en el presente siglo malo es agobio, vivir en el presente siglo malo es desesperanzador, vivir en el presente siglo malo, inmerso en el siglo malo, es nunca ver salida. Es una larga historia, pero vivir en el siglo venidero es vivir siempre esperanzado en las promesas de Dios, siempre. Les he contado muchas veces, hemos visto muchos casos de gente que los han mandado con certificado en mano a morirse porque no hay nada que hacer con ellos. Hemos visto muchos casos de gente con un cáncer terminal,
Lo hemos visto no una vez, muchas veces. Y ellos han creído la palabra, han recibido a Cristo y han creído la palabra. Y les hemos enseñado la misma palabra que les acabamos de explicar a ustedes en esta mañana. Y han batido récords, han vivido sus vidas sin problema. Y en muchos casos ni siquiera el cáncer ha desaparecido. En otros ha desaparecido. En otros casos ni siquiera el cáncer desapareció. Y murieron de viejos. De viejos y de otra cosa. Pero no del cáncer por el cual los mandaron a morirse. ¿Por qué? Porque el presente siglo malo está vencido, derrotado, porque ha llegado el siglo venidero. Cristo, su palabra y sus promesas son una realidad. Hay que creerlas con todo el corazón y hay que aprender a esperarlas. Se llama paciencia. Paciencia. Y la forma de trabajar la paciencia es muy sencilla. Y con esto termino hoy día. Porque si hay algo difícil de trabajar, es la paciencia. Pero la Biblia dice que no hay que quedar en los rudimentos. Eso dice Hebreo. Dice, cuidado, porque si te quedas en los rudimentos, corres el riesgo de deslizarte y perderte. Dice, no hay que quedarse en los rudimentos, hay que avanzar. No hay que estancarte. Si tú te estancas, cuando vienen las malas decisiones. Toda persona cristiana que se estanca, toma malas decisiones. Hay que siempre estar avanzando. Y dice que para estar avanzando, la clave es justamente esta. ¿Cómo cultivamos la paciencia? Y quiero terminar con esto. En una ocasión Jesús le dijo a la gente, si ustedes quieren venir, perfecto, me parece muy bien. Y les dio una pauta. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, perfecto, dice. Hay que morir. Hay que tomar la cruz. Y pues, al final dijo, síganme. Hay que morir, hay que tomar la cruz y hay que seguirlo. ¿Han visto alguna vez un muerto, excepto los políticos? No. El único rubro donde los muertos vuelven a vivir es la política. ¿Se han fijado? Pero yo nunca he visto un muerto que pueda caminar porque está muerto. Entonces, cuando tú tienes problemas de paciencia, cuando te cuesta esperar, es porque tu yo todavía no muere. Es porque todavía no te rindes. Algo de ti está luchando contra Dios. Algo de ti está luchando contra la naturaleza. O algo de ti está luchando todavía por mantenerse en el presente siglo malo. Pero les quiero dar un dato. El presente siglo malo te tiene como estás, po. El presente siglo malo es el que se ha encargado de destruirte, po. El presente siglo malo es el que se ha encargado, ¿no es cierto?, de desfinanciarte, de llevarte a la bancarrota. El presente siglo malo se ha encargado, ¿no es cierto?, de que seas infeliz. El presente siglo malo es el que se ha encargado de ese tipo de vida horrible, de llenar tus vacíos con lo que sea. De eso se ha tratado el presente siglo malo. En cambio, el presente siglo malo, en reemplazo del siglo venidero, es su bendición, su gozo, su alegría, su paz, su bendición, su prosperidad. Es integral, no solo un área, incluye todas las áreas de tu vida. Su bendición no deja ningún área de tu vida exenta. Es cuestión de tiempo, pero Dios te va a responder. Los quiero invitar a esta oración maravillosa, a tener una cultura de la petición, a tener una cultura de la intercesión, a saber estar delante de Él, a poner delante de Él su presencia, nuestras cosas, a vivir nuestras vidas con el gozo, con la paz del Señor, porque sabemos que nuestras peticiones están en su presencia. Y si están en su presencia, es cuestión de tiempo. Las creemos, las declaramos, hasta que finalmente, dice la Biblia, Él revela su amor, su gracia, su reino, nos sorprende y nos muestra que el presente siglo malo está vencido, está derrotado, porque ha llegado a nosotros el siglo venidero de las cosas que el Señor quiere para nosotros. Los invito a orar en esta dirección y especialmente quisiera orar en esta mañana por aquellos en que la impaciencia a veces nos juega una mala pasada y no nos quiere dejar que cimentemos, ¿no es cierto?, que podamos echar raíz, que podamos anclarnos a la palabra y que esta ansiedad que a veces nos cuesta manejar, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para saber esperar, saber tener paciencia, sin abandonar nuestra fe y sin abandonar su palabra. Mientras mantengamos eso, es cuestión de tiempo. Siempre vamos a ver la gloria del Señor. Siempre, siempre. Más allá de lo que el siglo malo nos diga, escuchemos o veamos. Más allá de lo que las sensaciones nos digan, su gloria, su permanencia, su reino está por sobre eso. ¿Cómo llegamos a eso?
le creemos y esperamos en Él hasta que Él lo haga. Y nos mantenemos en ese modo, no nos movemos de ahí. Señor, te adoramos en esta mañana. Te adoramos porque nos muestras tu voz, tu reino. Te adoramos porque nos revelas la palabra. Te adoramos porque tú nos muestras también el riesgo y el error de tener una relación contigo basada en la inmediatez. La única inmediatez de la cual habla tu palabra, que es beneficiosa, es que ninguno de nosotros tarde en obedecerte. La única inmediatez correcta, buena, es la de obedecer tu voz. Mientras antes eso ocurra, las bendiciones tuyas, las respuestas tuyas, tu amor se revelará a nosotros antes. Ganaremos tiempo y veremos tu bendición acá, no solamente estando contigo, acá también. Tu palabra habla de una bendición, tu palabra habla, Señor, de una multiplicación, tu palabra habla de un gozo, de una alegría acá, Señor, acá. No solamente cuando vayamos a tu presencia. Y por eso en esta hermosa jornada te queremos rogar, Espíritu Santo. Sabemos que si hay algo que dificulta poder entrar al santuario y poder mantenernos en tu presencia, es la ansiedad. Es cuando este otro yo nuestro natural, esta mujer, este hombre natural, no se quiere rendir. Es cuando este hombre o esta mujer natural no se quiere abandonar. Y por eso en esta hermosa mañana, Espíritu Santo, te queremos rogar tu ayuda. Sin ti es imposible alcanzarlo. Sin tu fuerza, sin tu gracia, sin tu intervención, ¿cómo podríamos? Preferimos esta mañana ser sinceros delante de ti, honestos, no importando en el punto o en el nivel de fe en lo que nos encontremos o en el que en esta mañana, Señor, podamos poseer cada uno de nosotros. Habrán algunos con menos fe, habrán otros con más fe, habrán otros casi sin fe, pero tu palabra es para todos nosotros la misma. Que si nosotros te creemos y permanecemos en esa palabra, más allá de lo que diga este siglo malo, corrupto, que está en decadencia, que está, Señor, influido por la maldad, si logramos ir más allá de eso y creerte a ti y mantener nuestra fe en ti, siempre veremos tu gloria, tu hermosura, y nos alcanzará, dice tu palabra, el bien, la bendición en este siglo, no solamente en el venidero, sino que lo veremos aquí, ahora. Señor, oramos en esta mañana por los temas pendientes que tu pueblo tiene en sus familias, por los temas pendientes que tu pueblo tiene, Señor, en las cosas pendientes que hay, que aún no están resueltas. Oramos, Señor, por las cosas pendientes en la crianza. Oramos en esta mañana por las cosas pendientes en las finanzas. Oramos por las cosas pendientes en las emociones. Oramos por las cosas pendientes en la salud corporal. Oramos, Señor, por esas cosas pendientes y una vez más las llevamos al trono de la gracia. Las traemos, Señor, al lugar diseñado para descansar delante de ti, para decirte, Señor, necesitamos que tú lleves esta carga, necesitamos que tú te hagas cargo de lo que no podemos llevar, para contemplar tu hermosura, para alegrarnos, para deleitarnos en ti, para saber que tú has prometido, que lo has jurado por tu propio nombre. Señor, es irrevocable. Señor, nada lo alterará. Cumplirás esa palabra. Esa promesa nos alcanzará. Señor, no hay área de nuestras vidas donde no hayan promesas en tu palabra. No hay área de nuestra vida en que no haya algo que tú has prometido, Señor, y lo hiciste a todos aquellos
que hemos abrazado la palabra. Señor, tú dijiste que harás volver el corazón de los hijos a los padres. Señor, tú dijiste que la tierra nos proveerá, nos traerá bendición, leche y miel. Tu palabra dice, Señor, que siempre abrirá fuente de bendición. Tu palabra dice, Señor, que contigo hay salud, hay vigor, hay vida. Señor, estamos llenos de promesas, hay miles de promesas en tu palabra. Y en esta mañana las tomamos, las hacemos nuestras. Las esperamos delante de ti, las declaramos, son para nosotros, pero también para nuestros hijos y para nuestras próximas generaciones. En esta mañana te adoramos y te bendecimos, y por sobre lo que diga el siglo malo y nuestro entorno y nuestro hoy, Señor, creemos con todo el corazón que nuestros ojos verán el cumplimiento de tus promesas. Para la gloria de Jesús te adoramos en esta mañana. Gloria a ti.